teníamos muy poca diferencia, por lo tanto compartíamos la mayoría de los tiempos juntos, tanto colegio primario como colegio secundario en principio. De chicos, bueno, era muy buen jugador de fútbol, yo arquero. La característica de Luis que era muy desordenado, contra lo mío que soy muy ordenado. Entonces colisionábamos en eso nada más, nos divertíamos realmente mucho y compartíamos amigos. O sea, con la diferencia de un año nada más de edad, compartíamos amigos. Realmente fue una infancia muy buena, muy feliz. Si bien tuvimos algunos problemas de accidente de mi padre, pero fue una infancia muy disfrutada, donde jugábamos mucho con el tranvía, jugábamos con ir al tren de destilería y en realidad hacer cosas que hoy en día serían casi imposibles, pero muy divertidos, porque te voy a repetir, salir con el tranvía a jugar en realidad. Después teníamos nuestra actividad en verano, que era religioso, el ir a la pileta todos los días al club gimnasio. Y bueno, después Luis comenzó con el Colegio Nacional, yo lo seguí con él, estuvimos juntos, él ya empezó a jugar al fútbol. Y bueno, digamos que una infancia 10 puntos, muy linda. Bueno, bicicleta, rayuela, picaditos de fútbol, vivíamos justo enfrente de la cancha de Estrella de Berizo, que actualmente hay otra cosa, no están más, y viajes al frigorífico Suiza a alcanzar a mi viejo que salía de laburar a las 2 de la tarde, íbamos en bicicleta o colados en un tranvía a buscar el paquete que traía mi viejo de carne y todas esas cosas, que era todo un folclore para la gente de Berizo. Los domingos de misa con moñito y sí o sí había que ir. Los domingos a la tarde en el jardín zoológico, con un recorrido ya casi matemáticamente establecido, que era el recuerdo que tengo, ¿no? Luis ordenaba las cosas en el patio de la casa de mi abuela. Mi viejo se afeitaba y a las 2:30, 3 de la tarde salíamos para el jardín zoológico. Jardín zoológico, una vuelta en caballito, una vuelta en calecita, la Modelo, ahí en la Modelo o en 754, que no me acuerdo cómo se llamaba el lugar, que a mi padre le gustaba, porque había una orquesta, ahí íbamos los 4 y un tío mío siempre acompañaba. Y esa era toda la rutina de todos los domingos. En la secundaria, de la infancia sé porque me contaron que bueno, que fue a un colegio con sus hermanas, a un colegio católico, le gustaba mucho el deporte, hacía natación, empezó de chica a nadar para el club Regatas y bueno, la conocí, fuimos compañeras del secundario, de primero a tercer año del colegio, del normal 1, las 2, las 3, un grupo de amigos. Le encantaba la natación, era trofeo, pero salía siempre campeona en regatas y le apasionaba la literatura, vivía leyendo. Hay una anécdota que contamos siempre, que se quedaba hasta altas horas de la noche leyendo, aparte literatura que a esa edad ninguna de nosotras nos gustaba. Castellano antiguo, unas cosas que para nosotras, 15 años, ni idea, pero se nos quedaba dormida en la división, se iba para los costados porque se quedaba hasta altas horas leyendo. Siempre le gustó la literatura, le gustó leer, estudiar. No coincidía con la edad, porque en esa edad nosotras estábamos en otra cosa. Pero a ella no, le encantaba todo lo que era
la literatura y castellano antiguo, pero sí también le encantaba, era muy competitiva, muy activa. Nada que ver con Luis, porque realmente también Luis era más tranquilo y ella era la que ponía el orden y el apuro para hacer las cosas. Yo cuando yo nací, ya Luis tenía 13 años y mi hermano Ricardo tenía 12, o sea que por ahí los recuerdos que tengo ya son más del de adolescente, pero sí me acuerdo de una anécdota que Luis constantemente le decía a mi papá que había que comprarle el Scalextric, un Bazar X a los chiquitos, que era mi hermano y yo, que teníamos ese año 9 años, 8 años teníamos, porque ya era una edad que podíamos jugar con el famoso Scalextric. Yo siempre recuerdo que fuimos todos a Bazar X a comprarlo, qué sé yo, y nunca lo pudimos usar, porque él se juntaba con sus compañeros de secundaria en la pieza nuestra, que es una pieza esas grandes, antiguas, de piso de madera, y decía, no se acerquen ustedes que son chiquitos. Y se la pasaban jugando ellos al Scalextric, que eran unos grandotes de 16, 17 años, dándole al Scalextric, y nosotros... Son recuerdos, más recuerdos de Luis, nos encantaba cuando él jugaba en Gimnasia de las inferiores, porque íbamos a ver a nuestros ídolos que estaban en primera. Ellos en esa época estaba el Loco Gatti, o de La Sabia, o jugadores que a nosotros chiquitos nos gustaba ir a verlo, bueno, y aprovechábamos que estaba mi hermano. Y de Patricia entró en mi casa cuando yo ya tenía 5 o 6 años, o sea que desde chiquita la conozco, desde que yo era chiquito. Y lo lindo de Patricia eran las vacaciones que salíamos mis viejos, que siempre íbamos todos juntos a Mar del Plata. Hemos pasado vacaciones muy lindas con Patricia. Y después los carnavales. Nos encantaba ir a la casa de Patricia, que ella vivía en Ensenada, donde el balcón de la habitación de ella daba a la calle principal de Ensenada, donde se hacían los carnavales. Entonces era lindo porque vos estabas en un primer piso viendo todo. Y después era qué sé yo, nosotros con mi hermano Alejandro, que tiene un año más que yo, para nosotros era como nuestra hermana mayor. Jugábamos, estábamos como con pinches, estaba mucho tiempo en casa Patricia, entonces la teníamos como una hermana mayor, una rubiecita alegre, siempre riéndose, siempre gorrito de acá, gorrito de allá, siempre con su físico, siempre se miraba en el espejo y veía algo distinto, y bueno, esos son los recuerdos que tengo yo de Patricia. Otro día me decía que yo era Ricardo Burgués. Teníamos una excelente relación, tal es así de que vivíamos a una distancia de pocos metros de un edificio al otro, y todas las noches era, te diría ya una costumbre, que yo todas las noches iba a hacer dormir a Federico, que con Patricia teníamos también muy buena, excelente relación, y con Luis también, y bueno, ya pensá que nos casamos a los 22, y 23 años tenía Luis, Patricia 21, Cristina tenía 21, o sea, no, 20 Patricia. O sea, empezamos como a vivir una adultez y un cambio en el país, en un montón de cosas que tenían que ver con una nueva etapa que se abría, un nuevo sistema. Pensá que en esa época comenzó, o sea, ya caía Onganía prácticamente, pero ya había dejado huellas en las universidades, y ya comenzaba a vislumbrarse una posibilidad de poder transitar el camino de la política. Luis, creo que totalmente convencido y decidido su ideología política, y le gustaba el ayudar, el colaborar. Y una cosa que rescato, nunca nos quiso involucrar más allá de lo que él sabía que yo no pensábamos iguales, pero o sea, mi pensamiento no tenía nada que ver con la relación. Y nunca nos quiso involucrar más allá de eso. Realmente nosotros tuvimos una muy corta posibilidad de vivir juntos las experiencias que la experiencia te iba a ir dando años más adelante. Pensá que Luis desapareció a los 24 años, a los 25 años tenía 24. Prácticamente esa etapa que comenzás a vivir con tus hijos, formar familias, porque aparte
En esa época era casarse joven y tener hijos de arranque. Entonces te estoy hablando de un grupo de 6, 7, 8, 10 parejas, todas con hijos, pero que no alcanzamos a disfrutar ni siquiera. Calculá que nos mudamos en mayo del 76 a ese edificio. Y en diciembre del 76 se produce la desaparición de Luis y de Patricia. La tristeza de esto que eran, como pasó con los chicos, pasó con tantas parejas, ¿no? Que eran 2 chicos jóvenes con ganas de trabajar, que de hecho estaban trabajando, estudiando y aparte, viste, cuando reúnen todas las condiciones, deportistas, buenos trabajadores, buenos estudiantes, porque aparte de otra cosa que no aclaramos, que Luis fue abanderado tanto en la primaria como en la secundaria, hay que hacer mejor promedio en el Colegio Nacional. Y Patricia también, una chica muy estudiosa, que eso es lo triste de la historia del país, ¿no? Porque fueron ellos dos como fueron otros, todos los Misiones y miles. Pero no, Patricia también era una chica también con mucho empuje, con objetivos claros, buena compañera, como dijo Gaby, muy alegre, muy entrañable, ¿no? Si querés te cuento el primer día del golpe, lo que fue en mi casa, que es una de las cosas que todo el mundo nos pregunta, pero fue un día muy alegre, el día del golpe. O sea, mis viejos, por supuesto, de tendencia radical conservadora, estaban de acuerdo con el golpe. Justo ese día, el 24 de marzo, yo me acuerdo que el 23 nos levantamos con mi hermano para ir al colegio, yo a la primaria, mi hermana a la secundaria, y mamá dijo, acuéstense, hoy no hay clases. Dijo algunas frases de su época, bueno, no estaba de acuerdo con el gobierno de Isabel Perón, y les dice, chicos, ustedes van a tener una sorpresa mañana, mi hermano y a mí Alejandro, y el 24 de marzo nos cambian todos los muebles de la habitación. Cambiaron las camitas, las mesitas de luz, todo, las luces, porque entramos en una etapa nosotros, o sea, íbamos a ser tío, íbamos a ser más grande, entonces, y yo recuerdo que la primera que se acostó en la cama fue Patricia, porque Patricia iba a tener familia a 4 cuadras de casa que estaba la clínica. Y bueno, esa noche empieza con trabajo de parto, bueno, se tiene que internar y el 25 a la madrugada nace Federico. O sea que ese día nosotros lo veíamos como un día muy alegre, fue el 24, donde realmente no sabíamos qué iba a pasar, pero fue un día muy alegre. Es más, yo lo que recuerdo es que desde la clínica Mosconi de Berisso, que es hasta donde vivía la madre de Patricia, vivía en las entradas de Ensenada. Tenías que pasar todo lo que es YPF. Yo recuerdo que fue cuando realmente nos pegamos un susto, salir de la plaza más fuerte de Berisso hasta llegar a Ensenada, que deben ser 20 cuadras, ya estaban el ejército, te paraban, te pedían documento y veías muchos chicos que para mí eran como la edad de mi hermano, 20 y pico de años, ya tiraban en el piso con las manos en la nuca y pasabas. Ese fue el cambio brusco que vimos desde la alegría por el nacimiento de Federico a ver la realidad en la calle. A Fede lo habían dejado el 6 de diciembre en casa y el 7 el Pato fue al banco y el 7 yo la veo a Patricia en el Banco Provincia porque me había dado una plata de la abuela que cobraba el cheque como maestra y nos dijo, bueno, después pasa a buscar a Fede. Bueno, se atrasaron algunas cosas, se atrasaron los horarios y después de muchos años me entero que ese día Luis y Patricia habían ido a la noche al dentista, nuestro dentista toda la vida, que como era muy amigo lo atendía a cualquier hora, lo atendía como a las 8 y pico de la noche. Después de las 8 y pico de la noche se fueron
y como ya era tarde no pasaron por casa, sino se fueron directamente para La Plata. Y ahí es donde sabemos que de ahí desaparecieron. Algunos, que nunca sabemos dónde salió la versión, nos dijeron que puede haber sido en Beige, diagonal 80 y 47. Y de ahí empezó la búsqueda. Ese día, el día 7, nos encontramos, el 8 era feriado, el 9 viene una amiga de mamá a casa, los comenta, ya después Ricardo va al departamento y ve todo el tema del saqueo que hicieron sobre el departamento. Llamo por teléfono y estaban. Cuando entro al departamento hay un grupo de tareas ya instalado. Ese grupo de tareas estaba haciendo los bolsos para llevarse a robar todo. Y bueno, ahí comenzamos porque en ese momento también, ustedes, si te pones en ese momento, no entendías qué pasaba, y esto del desaparecido no existía, de irte preso sí, pero no era una cosa tan trágica como se terminó siendo, como terminó apareciendo. Yo fui a la comisaría Quinta, en la comisaría Quinta, cuando entré a preguntar, porque teníamos algún dato de que podían estar llevando presos a esa comisaría. A los 3 o 4 días te estoy hablando. La persona que me atiende me dice, no, hoy cambio de domicilios no se hace. Yo ese tipo, no, vengo a averiguar por si está. Cambio de domicilios no se hace. Yo creo que ese tipo me salvó de que me metan dentro de la comisaría. Y después acá, en este regimiento, en este lugar, un poco más para allá, un oficial del ejército me dijo que había estado en la banda con mi hermano, vení mañana que te doy toda la información de tu hermano. Cuando voy al otro día, esa persona nunca había estado en el regimiento, nunca había formado parte del regimiento, nunca más se encontró, nunca más se supo nada. Le habrán dado otro destino, lo que fuera, y nunca más tuvimos ningún dato. Y ahí comenzó el derroteo de las cosas, porque yo estaba en una empresa en ese momento de que estaba a favor de encontrar y que no haya desaparecido, obviamente. De encontrar presos, que no eran presos políticos, se hablaba en ese momento. En ese momento era hasta pensar en tu supervivencia. Nosotros estaba Cristina embarazada de Martín, que nació en marzo del 77, el 24 de marzo del 77, mi hijo, el mayor. Y bueno, es como que el momento vivido esa noche yo con la gente, ahí esos tipos que había uno que jugaba la ruleta rusa con un revólver, te lo apoyaba en la cabeza y te decía, y le tiraba nombres, vos conocías fulano, nombres todos conocidos, por supuesto, que yo no sé si, no de valiente, pero del temor de no saber qué está pasando, ¿no? Decías, no lo conozco, y le dije, creo que ahí no tienen por qué ir, que yo, y nunca fueron. Es una cosa que, no sé si es casualidad o qué. Y ahí comenzó el derroteo. Había dos vertientes, ¿no? Yo te digo, había una más formal y no por eso dura y muy caminada, que era la de mi padre, y cuando los chicos comenzaron a tener posibilidad de meter su firma por la edad o lo que fuera, y ya se sabía mucho más cosas. Yo creo que ellos fueron los que fueron documentando, también así que yo te diría que entre los tres podemos decir de que Gabriel era el documentalista de todo, cualquier papel que necesites, que te den, dáselo a él, y después si lo necesitas, él te lo va a saber dar, ordenado, todo muy que nos ayudó, yo creo que en el 50%. Y el otro 50% era Luis Alejandro, con su ideología más politizada, más metido en política, y yo buscando por otros caminos. Y yo creo que estaba medio como pasivo, esperando. Realmente yo tenía otra idea y tengo otra idea de muchas cosas. Pero si hoy por hoy los restos de Luis y de Patricia, el haber podido llevarlo a juicio, meterlos en una causa como una causa FAMS, poder declarar ante el jurado que está ni más ni menos que
juzgando a los grandes represores que hubo acá en la Ciudad de La Plata, que fue uno de los centros más grandes, por Luis y por Gabriel y por Alejandro, que fueron, digamos, los dos más, que más llevaron adelante la cosa, que tuvieron la suerte entre comillas, de poder tomar un poco de distancia y verlo de lejos. Estaba más en la parte, en lo emotivo, en lo duro, en que yo la viví también, entonces era como que había miedos, hasta mucho tiempo. Ellos realmente creo que fueron los artífices de Luis y de Patricia de que aparecieran, ¿no? Aparte, somos dos generaciones nosotros. Sufrimos allanamientos. Claro, el tema es... 3 allanamientos. Lo que hay que dividir bien, el tema es... Después, durante ese, por la edad y porque éramos estudiantes también, sufrimos allanamientos en el departamento. Como nosotros, todo el mundo. Entonces como que estábamos en otra realidad. Ellos incluso eran mucho más chicos. Como que también hasta los llevábamos a proteger, porque desde el momento que Ricardo pidió que no fueran a la casa de los padres, era porque aparte de estar el sobrino en la casa de los abuelos, estaban sus hermanos más chicos, que tenían 12 y 13 años. Sí, allanen acá y veremos. Pero eso se sufrió mucho también y por mucho tiempo. Ahí tuvimos tipos apostados abajo del departamento que miraban nuestros movimientos, que eso fue terrible. Nos hacían actuar en determinado momento hasta como si fuéramos culpables de algo, porque teníamos un matrimonio amigo que vivía en la torre de enfrente, que claro, nosotros teníamos que hasta miedo de unirnos, pues no te podías reunir más de cuatro personas, y se veían dos charlando, venías con una carpeta, tomábamos apuntes, llegamos a tomar apuntes en anotadores, porque si te veían ellos con una carpeta de oficio, si llevaras una escritura, ya eras sospechoso de algo. Entonces íbamos a la facultad y anotábamos en papelitos, que la guardabas en la cartera, o agudizabas la memoria, tirábamos las agendas, porque nadie quería... Te encontraba una agenda, mira, fulano, porque vos en una agenda tenés el teléfono de alguien, capaz que lo viste una vez y la tomaste la nota nada más. Y llegábamos a tener con este matrimonio amigo de enfrente como un código: si pasaste la noche bien, si no te llevaron, corré la cortina, yo no me acuerdo cómo era, pero poné la cortina hasta tal punto. Si no la corriste es porque no estabas. Y ahí, bueno, avisarle a tu papá que desapareciste. Era horrible, nosotros no teníamos nada que ocultarse, pero simplemente estos tipos operaban de tal manera que te hacían sentir realmente culpable de algo que no hiciste. Pero te da miedo, porque al otro día te levantabas y el auto de fulano no estaba y no estaba fulano. O desapareció Mengano. Y pasar caminando por la calle y ver venir un amigo o compañero de la facultad y mirarnos, hacernos así nada más. Pero por las dudas no nos saludemos, porque por ahí a ver si lo comprometo o él me compromete a mí. Horrible. La verdad que fue espantoso. A nosotros por ahí con mi hermano Alejandro, que teníamos 12 y 13 años, éramos más inocentes en ese sentido. O sea, nos metíamos en todos lados. No sabíamos que desaparecían chicos tan jóvenes. Para nosotros ellos eran grandes. Entonces, teníamos una brecha de 12 años, lo veíamos como grande, pero... Cuando desapareció Luis, mi vieja, o sea, lo primero que nos dijo a nosotros es, bueno, se habrán ido del país. O sea, tenías varias etapas desde para poder decir, o te detuvieron, o te fuiste del país, o sea, nunca pensabas el concepto de desaparecido. O sea, vos sabías que o estabas detenido en algún lado o estabas fuera del país. Y lo que se veía en casa era, mis viejos enseguida empezaron a ir. Mi vieja muy católica, a los lugares religiosos, que se Monseñor Plaza, a Graciela en Buenos Aires, Cuarrachino. Papá iba a las comisarías, a los regimientos, llegó a ir a las morgues. Y nosotros en casa lo que tratábamos era, bueno, de cuidar a Fede. Y una de las cosas que fue muy importante fue la resistencia del barrio. O sea, el barrio ayudó a hacer un microclima con Fede, para que él no notara la ausencia de los padres. Entonces, mientras ellos estaban por un lado con el temor de la desaparición, de que los levanten también, como levantaron a todos, la mayoría del grupo de amigos de ellos, nosotros en mi casa lo que estábamos tratando era de cercenar a Fede para que no tenga temor y esté ahí. Y constantemente Fede tenía 7 meses, pero bueno, el primer tiempo era tratar que era chiquito, todavía estaba en casa, no había problema. Entonces, lo que empezaron, papá, es a hacer todas las cosas legales. Estos fueron el primer año. Después, algunos vecinos, si mis viejos iban a hacer
algún trámite en búsqueda de Luis y Patricia, lo dejaban a Fede para que se los cuide, o nosotros, si no estábamos, o sea, siempre hizo el barrio, trató de ayudarnos, o sea, nunca se abrió el barrio. Yo la imagen que tenía siempre era que Luis estaba preso en tal lugar y Patricia en tal otro, o estaban en cárceles del norte del país, del sur del país. Nunca se me ocurrió que podían estar muertos, porque los muertos aparecían. A Luis buscamos siempre, como vivo. Lamentablemente, bueno, el equipo de antropología forense nos dijo, bueno, que habían encontrado los restos de Luis en el cementerio de Avellaneda y nos contó la historia de cómo había sido. Realmente fue un cambio muy importante en nosotros, psicológicamente. O sea, deja el concepto de desaparecido, aunque te parezca mentira, a muerto, es ser tangible algo. Es muy importante psicológicamente, o sea, eso de estar desaparecido, como decía Videla, fue la tortura más grande que hubo para los que quedamos vivos, porque vos cuando querías hablar de una persona, ¿qué pasó con tu hermano? Está desaparecido. Vos decías muchos y no decías nada. Hoy podés decir lo que pasó. Pasó por tal centro clandestino, por tal centro, y lo fusilaron en tal lado. Tenés algo concreto. Internamente cambia el 100%. El caso de Patricia, para mí, es mucho más fuerte que el de Luis. Muchísimo más fuerte. Porque el de Patricia tenés como una secuencia ordenada de todo lo que le fue pasando y que tuvo como una... Ojo, Luis lo debe haber pasado exactamente igual. Pero Patricia está escrito, está claramente definido, hay el reporte de la policía, está el reporte de una persona que estuvo Gabriel hablando que le contó que cómo llegaron ahí. Es como que se materializa una realidad que nosotros durante 35 años supimos que había existido, pero nunca creímos, por lo menos creí yo, que había sido tan así. O sea, yo quería pensar todavía que había algún bache en todo lo que nosotros sabíamos e imaginábamos que pasó. Lo de Patricia para mí lo de Luis fue muy fuerte porque dejé de buscarlo en caras de personas acá, no salir a buscar porque sí. Y lo de Patricia fue el cierre de un círculo donde vos necesitabas, por algo se hace el velatorio de las personas. Cerrar el duelo, aparecer Patricia, se terminó una gran búsqueda, se terminó un gran dolor y comenzó otro dolor. Un dolor más, como decía Gabriel, más palpable, lo tenés materializado. No por esto dejás de sentirte mal o de sentirte bien, simplemente es como que ya cerraste un circuito. Y ese circuito, en mi caso, muy personal lo digo, me permitió empezar a pensar que tengo una vida de mal. Yo te iba a decir lo mismo. La realidad. Y eso lo hablamos la otra vez con Alejandro. Porque, perdón, uno siempre tenía la fantasía, porque no querés asumir la realidad de que, como en las películas, está perdido en una isla, perdió la memoria, ya lo vamos a encontrar. Siempre, esto bueno, realmente es necesario porque ya cerramos el ciclo, pero por otro lado es durísimo porque acá está, lo estuvieron negando y mi suegra Hilda estuvo en Plaza de Mayo, fue a hablar con lo mismo que ellos, mi suegro, todo, se lo negaban, te decían, no, incluso tenían un departamento, los chicos querían escriturar el departamento y no lo podían hacer porque usted tiene que declarar a su hijo presunto muerto, le decían a mi suegra. Yo no voy a declarar a mi hijo presunto muerto porque el cuerpo de mi hijo no lo tengo. Vos querías hacer un trámite teniendo un nieto, que aparte lo tenías que inscribir en los colegios, tenés que llenar formularios, eso es durísimo. ¿Cómo pones? Y padre, fulano de tal, ¿en qué condición tiene el papá? Vivo, viuda, no, eso fue también algo que uno, bueno, los papeles es lo de menos, pero cada trámite que hacías a lo largo de la crianza de Federico, que fue criado maravillosamente bien por mi suegro, lo inscribías en un lugar y tenías que llenar un formulario, era tristísimo, porque era el papelito, no dice nada, pero te recreaba de vuelta lo que había pasado con sus padres, que no podías explicar. Muy importante tenerlo en cuenta lo que fue la sociedad también. Cristina recién hablaba de Fede. Fede hasta que empezó el jardín no había problema. El día que Fede empezó el jardín, ahí
dónde la anotábamos. Lo primero que nos dijeron en el parroquial de Berizo, ustedes no se preocupen. Es más, Fede estuvo los primeros años en el jardín anotado clandestinamente, Claro. pero era protegido constantemente, porque Fede, desde que salía desde mi casa hasta el jardín y viceversa, estaban constantemente conectados telefónicamente de lo que pasaba, las autoridades del jardín. Cuando Fede empezó la primaria, lo mismo, o sea, todos sabíamos. Es más, una de las maestras, no me acuerdo en qué grado, decidió no festejar más el Día de la Madre para que Fede no se sintiera mal, por ejemplo. O sea, todo el colegio modificó eso para que no se sintiera mal. Después el tema de ir del llamado por teléfono de Fede se fue a tal hora, a tal lado, o sea, Sí. constantemente, por eso te digo, Berizo nos ayudó mucho en el sentido, hubo resistencia de la gente contra el golpe militar ayudándonos. No nos dejaron aislados, no éramos un paria de tenés familiares desaparecidos, no te doy bolilla. Eso es muy importante, rescatar realmente como una comunidad cómo actuó. Y eso lo vimos el día que enterramos a mi hermano. Esas mismas personas estaban todos. En mi caso, por ejemplo, yo mirando al espejo, pasé un chico de 12 años a 45. Sí. O sea, yo me miraba al espejo cuando estaba solo, había quedado parado psicológicamente en 12 años. O sea, es como que todos teníamos una doble vida. Vos tenías la búsqueda de mi hermano y mi cuñada, habías quedado en la edad esa. A Ricardo le pasó lo mismo, a Cristina, todos nos quedamos parados en un momento determinado. Cuando apareció los restos de Luis, es como que todos dijimos, tenemos la edad actual. Tanto psicológicamente como de vida social y de todo. Más allá que cada uno teníamos nuestras vidas, todos, pero internamente todos nos habíamos quedado en esa época. No pasamos ni la época de Alfonsín, o sea, con Alejandro hablábamos, con mi hermano Alejandro hablábamos mucho de la época de todo el gobierno de Alfonsín. Para nosotros era como que seguía el gobierno militar, o sea, nosotros seguíamos buscando a Luis y a Patricia. Estábamos en democracia, pero no estábamos en democracia nosotros, estábamos en democracia para la sociedad, pero nosotros internamente seguíamos en el golpe militar, o sea, seguíamos con la dictadura militar porque nuestra situación no ha cambiado. Le ves las manos, es idéntico a Patricia. Y a nivel intelectual es una mezcla de los dos. Es un tipo muy inteligente, donde le encanta el deporte, como era Luis, y le encanta el arte, como era Patricia. Sí. Y a su vez lo que tiene es desvolado como era el padre, porque hace las mismas cosas que hacía Luis, igual, le decía, a las 8 estoy, y te llega a 10:30 a cenar, O se olvidaba. o te olvida. Y es muy dulce como era Patricia. Muy Sí, dulce, sí. muy Yo cariñosa. creo que la naturaleza acá, sin querer, conjugó. Y no es que uno lo vea así, sino que Es. Federico tiene hoy 15 años, 36. 36, quiere decir tiene 11 años, 12 años más que Luis cuando desapareció. O sea que asegura que a Luis lo conocí muy bien y a Patricia también la conocimos muy bien con Cristina. Y son en cosas que hacen, como decía Gabriel, parece mentira. Pero no es que vos lo estás buscando para decir, mirá qué parecido, para... No. Naturalmente todo se dio bien. Naturalmente todo se dio bien. Y yo te diría que son el fiel reflejo. En las buenas y en las malas, porque tenían cosas buenas y cosas malas. En las dos tazas se ven el fiel reflejo. Y un chico el otro día estaba mirando fotos de él cuando era chico, una cosa curiosísima que es la sonrisa que tenía Patricia permanente. Yo te muestro fotos de Patricia Sí, es un y chico de bien. Federico, vas a ver la sonrisa permanente de él. Con todo esto que él podía haber pasado, que podía haber sido bien con mis padres, recién hoy también me doy cuenta, después de 35 años, lo que han hecho mis padres, que realmente es titánica la tarea, porque era todos los días encontrarse con el hijo del nieto, con su hijo, su no era desaparecido, era todas las mañanas a amanecer y acostarse con eso sin una respuesta. Era una cosa terrible. Un tiempo estuvo con nosotros. Viviendo en casa. Mucho tiempo, pero después también se quedó con Hilda, porque yo tenía embarazos y aparte que era más seguro que esté en Berizo. Pero sí es muy parecido a Patricia, muy parecido a Patricia. Es más parecido a Patricia que a Luis. Su gusto por
por la lectura, por el deporte, su agilidad, todo es muy parecido a Patricia. Sí, de Luisa heredó, sí, ser despelotado y olvidadizo, pero sí heredó de dos la gran inteligencia y la capacidad de estudio, y eran brillantes los dos. Y Fede es súper brillante, no es porque sea mi sobrino, pero súper brillante, es una luz.